Con la mermelada, por casera y nutritiva que sea, ya sabemos lo que nos va a decir el médico, que la consumamos con moderación porque tiene mucho azúcar. ¿No es así, doctor Fabiani? Efectivamente, Miriam, aunque sea natural y sea casera, cuidado con estas etiquetas, eso es puro azúcar, ingrediente fundamental de la mermelada. Fruta sí, pero sobre todo azúcar. Por eso está tan sabrosa, tan dulce y por eso no debemos abusar de ella. Recordemos, no es conveniente el exceso de azúcar en la mesa, en la cocina, como tampoco lo es conveniente el exceso de sal. Hombre, es que cuando te pasas con la sal, además hasta lo nota tu paladar, que no lo admite, lo rechaza y te entra una sed. La sal común es lo que llamamos realmente es cloruro de sodio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el organismo, para gestionar, para regular este consumo de sodio, sobre todo cuando es elevado, necesita agua. Y por lo tanto, a más sodio, más sed y más acúmulo de líquido. Y más presión, ¿no? Bueno, efectivamente, porque mira, el cloruro de sodio, Miriam, este sodio actúa atrayendo el agua, es un poco como un imán, pero no solo atrae el agua, sino que la conserva, la mantiene, un poco como haría una esponja. O sea, imagínate la sal, ¿verdad? Sí. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que cuando le añadimos agua, le encanta el agua y es que se queda con ella directamente, mantiene en su interior el agua. Cuando todo este agua se mantiene dentro del torrente circulatorio, dentro de nuestras arterias, aumenta la presión dentro de ella y por lo tanto aumenta nuestra tensión arterial. Oye, muy visual. Y por eso cuando una persona acumula líquidos o tiene hipertensión, lo primero que se le dice es cuidado con la sal. Efectivamente, una de las recomendaciones fundamentales junto a la otra que es hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Y por qué recomendamos esto? Para controlar las cifras de la tensión, aunque ya sabemos que hay personas que son más sensibles y menos sensibles a la sal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas a las que les produce mayor efecto en las cifras de la tensión el consumo de sal que en otras. Pero de manera general, si tenemos la tensión alta, igual que si padecemos de otros problemas del corazón, por ejemplo, tenemos insuficiencia cardíaca, que hemos hablado de ella en el programa, o si tenemos algún problema en el riñón, en estos casos es especialmente importante que no nos pasemos con la sal. Y una pregunta, si el sodio es el malo de la película, ¿no hay nadie que frene al sodio? ¿Tú quieres un bueno? Yo quiero el bueno de la película. Buscamos un bueno. Mira, nos puede servir el potasio. El potasio tiene un poquito el efecto inverso. El potasio actúa como protector para evitar que se eleven estas cifras de la tensión arterial. Y es por diferentes mecanismos, pero uno de ellos es que disminuye esta sensibilidad a la sal. O sea que si decíamos que el sodio hacía que esta esponja absorbiera agua, pues el potasio en cierta medida nos ayuda al efecto contrario, a disminuir esta retención de líquido. Lo hace de esta manera, lo hace también porque el potasio favorece la eliminación del sodio y del agua por el riñón y lo hace también por un mecanismo. Y el mecanismo es que el potasio ayuda a la vasodilatación, o sea que las paredes de nuestras arterias se relajen y al relajarse disminuye la presión arterial. Por lo tanto, de la misma forma que estamos diciendo que un exceso de sodio sube la tensión, un déficit de potasio también sube la tensión. Claramente aquí entonces lo que hay que buscar son alimentos ricos en potasio. Claro que sí, pero además hay que buscarlo por varias cosas. No solo porque nos ayude la tensión, es que el potasio es necesario, por ejemplo, para el normal funcionamiento de nuestra musculatura, también para el normal funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Pero es que además, Miriam, para asegurar los niveles de potasio, ¿sabe lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Aumentar el consumo de vegetales, que ya es algo beneficioso en sí mismo. Como por ejemplo el plátano, que siempre ha tenido fama de tener mucho potasio. Y ni tú ni yo le vamos a quitar esa fama al plátano, que además está riquísimo. Pero recordemos que hay otros vegetales que son auténticos campeones en potasio. Mira, por ejemplo, las alubias blancas, las de bote sirven, son auténticas campeonas en la cantidad de potasio. Pero hay muchos más vegetales. Mira, por ejemplo, el germen de trigo, otro de los beneficios de que los alimentos que tomemos sean 100% integrales. Tenemos otras frutas como el aguacate, frutos secos como las almendras, como las nueces, verduras como las acelgas, todos ellos muy ricos en potasio. Pero bueno, que si tú te quieres tomar un plátano, que te tomes un plátano, que además es muy cómodo de llevar, por ejemplo, si te vas a hacer ejercicio. Toda la razón, y como la naturaleza es muy sabia, seguro que estos alimentos son bajos en sodio. La naturaleza es que nos lo pone, ¿verdad?, en bandeja, ricos en potasio y con bajo nivel de sodio. El problema es que a veces nosotros estropeamos esa bandeja, Miriam. Claro. Con cómo elaboramos, cómo los utilizamos en nuestra alimentación. Por mucho que utilices verduras ricas en potasio y bajas en sodio, si a la hora de guisar pues resulta que echamos gran cantidad de sal, pues los tropeamos. Y si esos frutos secos tan saludables, en vez de tomarnos al natural, los tomo fritos y con sal,
pues le estropea un poquito el efecto. Es algo que tenemos que evitar. Vamos, vegetales sí, pero por ejemplo, aceitunas aliñadas, salsa de tomate o patatas fritas con mucha sal, no. Mejor no, porque tienen bastante cantidad de sal. Y cuidado con otras preparaciones que están utilizando la sal, como decíamos al principio, como conservante. Las conservas propiamente dichas, también los encurtidos, algunos embutidos, por supuesto, en general los ahumados. Por eso siempre que compremos productos de este tipo hay que sacar la lupa y asegurarnos que no tengan demasiada cantidad de sal. Y si evitamos estos alimentos que nos estás diciendo, sí podremos echarle una pizquita de sal al guiso, ¿no? Para que no esté tan soso. A ver, podemos añadirle una cantidad. Sí te digo que para las cantidades de sodio que necesita el organismo no es necesario que añadamos nada. Los alimentos, también muchos de ellos de manera natural tienen sodio. El apio tiene sal, el pescado tiene sal, los lácteos tienen sal. O sea, no es necesario añadir sal, consumimos sal de más. También te digo que habrá quien esté en casa diciendo, a mí me da igual, si a mí lo que me gusta es el dulce, no el salado. Hombre, habrá más que uno y más de dos que lo digan eso, ¿eh? Y te voy a decir algo. Los dulces, aunque estén dulces, la mayoría de ellos tienen sal. Mira, por ejemplo, una palmera de chocolate puede tener tanta sal como el queso. Pero es que más sal todavía tienen, por ejemplo, los donuts, las famosas berlinas. Pero es que tienen sal las magdalenas, tienen sal los croissants, tienen sal los cereales de desayuno. Todo esto tiene sal. Y tiene sal porque decíamos que la sal es un potenciador del sabor, pero es que también del sabor dulce. Y al final lo que pasa es que nos pasamos tomando sal, ya lo advierte la Organización Mundial de la Salud, como mucho deberíamos tomar esos 5 gramos al día, los españoles estamos por encima de los 10, es decir, más del doble. La buena noticia es que tenemos una forma, vamos a decir, que sencilla y rápida de disminuir a la mitad el consumo de sal. ¿Y sabes cuál es? Disminuir el consumo de ultraprocesados al mínimo. Más de la mitad de la sal que tomamos cada día procede de estos ultraprocesados. Así que si lo quitamos de la dieta ya estamos consiguiendo ese objetivo. Luego, por supuesto, si no abusamos del salero de mesa, mucho mejor. Y lo más importante, Miriam, no abusar de la sal es conveniente que lo hagamos desde pequeñitos para que eduquemos a nuestro paladar a disfrutar del sabor natural de los alimentos. Que con esto estamos cuidando nuestra salud. Y ese es el sabor que defendemos siempre en Saber Vivir. Muchas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam.